Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de Alimento para Crecer. Gracias por compartir nuestro material, gracias por apoyarnos, gracias por los comentarios que nos han hecho. Si no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas. Alimento para Crecer, y allí podrás encontrar varios videos, varios temas que hemos subido ya, con el objetivo de que podamos aprender y conocer un poco más de psicología, de teología y sobre todo que somos unas personas especiales para nuestro Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante, un tema que quizás en nuestra mente lo hemos concebido, nos lo han enseñado un poco equivocado. El objetivo de este tema no es defender a Dios, porque Dios es Dios y Dios no necesita que lo defendamos. El objetivo de este tema es que tú aprendas a conocer ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios del Nuevo Testamento y ese Dios que está contigo a cada momento. No olvides de compartir este material y no dejes de ver este video hasta el final, porque yo sé que Dios tiene un mensaje especial para ti. ¿Cómo destruye Dios? ¿Cómo destruye Dios? Desde niños nos han enseñado que si hacemos algo malo, Dios está allí con un látigo para castigarnos por esa mala decisión o ese mal acto que hicimos. Y hemos crecido con ese pensamiento de que siempre que hacemos algo malo, Dios nos castiga. Y todo lo que viene de Dios, malo o bueno, pertenece a la divinidad. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña lo contrario. Y hoy vamos a descubrir que Dios es un Dios de amor y cómo o qué método tiene Dios para destruir y quizás para castigar, si así lo queremos llamar. Por eso quiero invitarte allí donde estás, a que estés muy atento, muy atenta a este seminario, a esta enseñanza. Quiero también decirles que me voy a basar en 4 concordancias bíblicas, 4 comentarios bíblicos: Conflicto de los siglos, Ministerio de curación, Deseo de todas las gentes y Patriarcas y profetas. En estos 4 comentarios me quiero apoyar en algunas citas para entender un poco más lo que Dios tiene para ti en este momento. Quiero empezar entonces leyendo en el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2 y 3. Habacuc 1, 2 y 3. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia. Pleito y contienda se levantan. ¿Por qué quise empezar con esta cita de Habacuc? Porque esa pregunta del profeta quizás es la misma pregunta que por tanto tiempo nos hemos hecho nosotros. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué siento que estoy solo, que estoy sola? Pero sin embargo, cuando tú terminas de leer el libro de Habacuc, te das cuenta que Dios no tiene la culpa de lo que le está pasando al profeta. Y yo sé que Dios no tiene la culpa de lo que te pasa o me pasa a mí. Sin embargo, como les decía, nos han metido un concepto desde niño, la tradición, la cultura, la misma religión nos ha enseñado de que todo lo que nos pasa es culpa de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿será que tu situación, será que tu vida, será que tu enfermedad es culpa de Dios? ¿O Dios lo está utilizando o es Dios que lo permite? Hoy descubriremos y quizás aclararemos un poco este tema de cómo es que Dios destruye, cómo es que Dios actúa. ¿Es culpa de Dios o qué pasa? Esta pregunta del profeta Habacuc es la misma que nos hemos hecho y es la misma pregunta
que muchas personas hoy en día se hacen. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto a mí? ¿Por qué mi hogar fracasó? ¿Por qué Dios permitió que mi hogar fracasara? Pero Dios no es culpable. Y para entender esto, quiero entonces decirles lo siguiente. Dios tiene el control de todo, pero no controla todo. Dios tiene el control de todo, mas sin embargo Dios no controla todo. ¿Qué quiere decir? Aunque Dios es el dueño de todo y Dios tiene el control de todo, Dios no controla tu libertad. Tú decides qué hacer con tu vida. Tú decides hasta dónde llegas. Y Dios, como es amor, respeta tu libertad a pesar de que Él sabe que esa libertad te puede llevar a destruir tu propia vida. Ese es el amor de Dios. Pero para ilustrar un poco más y tener un trasfondo, un contexto para empezar nuestro tema, yo quiero que repasemos un poco la historia de Job. Job, el libro de Job, es cronológicamente el primer libro que fue escrito. Si nos vamos a la cronología por el tiempo, el primer libro que debería aparecer en la Biblia sería el libro de Job. Fue el primer libro que escribió Moisés. Y ese libro tiene algo interesante. Ese libro tiene una enseñanza muy grande. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 se muestra el gran conflicto cósmico en el que nosotros los seres humanos por más de 6,000 años nos hemos visto afectados, nos hemos visto envueltos en ese conflicto que lastima, que hace doler el corazón. La historia de Job quizás es la historia tuya y la historia mía. Y yo quiero que vayamos al libro de Job, allí los que puedan buscar en sus Biblias, el libro de Job en el capítulo 1. Job capítulo 1 tiene una enseñanza muy valiosa. Y el versículo 6, Job 1:6. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Y dijo Satanás a Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: de rodear la tierra y pasearme por ella. Y Dios le dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que él tiene? El trabajo de sus manos ha bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no te maldice en tu propia cara. Y dijo Dios a Satanás: todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Esta es la historia del conflicto entre el bien y el mal. Esta es la historia que quizás miles de personas no saben o no se dan cuenta de lo que hay detrás de cada problema, de lo que hay detrás de cada situación dolorosa en tu vida. Cuando el versículo 6 me dice a mí que Satanás estaba delante de Dios, Satanás iba allá a asambleas celestiales como representante del planeta Tierra. Cuando Adán y Eva le entregaron el planeta Tierra, decidieron pecar, Satanás se hizo dueño de este planeta. Y cuando Dios hacía los congresos celestiales, él iba como representante hasta cierto tiempo, donde no se le permitió más ir al cielo o entrar al cielo. Pero lo que sigue en esta historia es interesante, porque tenemos a un hombre inocente, Job, un hombre que no sabe lo que se está hablando de él, que no sabe lo que está por sucederle. Un hombre fiel, un hombre justo, recto y temeroso. Y el versículo siguiente nos muestra
lo que le acaba de suceder a Job. Versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el mayor. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas pacían cerca de ellos. De pronto nos asaltaron los sabeos y se llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para decirte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro siervo y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó a ovejas y pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro mensajero y le dijo: 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, llegó otro siervo y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor. Y se levantó un viento, un huracán, y azotó los cuatro ángulos de la casa, y ésta se vino abajo y cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo escapé yo para darte la noticia. Aquí tenemos un cuadro difícil para Job. Job no sabe lo que está pasando. Job es inocente. Es más, tú nunca vas a encontrar en el libro de Job que Dios le explicó a Job lo que pasó. Tú no vas a encontrar en la historia de Job. Es más, Job murió y no supo lo que pasó con él. No supo. Y esta historia es interesante. ¿Sabes por qué? Porque en la mente hebrea, en la mente judía, todo lo que pasaba, sea bueno o sea malo, viene de Dios. Para ellos todo viene de Dios, sea bueno o sea malo. Y muchas veces nosotros, los orientales, tenemos ese pensamiento. Todo lo bueno y lo malo viene de Dios. Pero más que todo le echamos la culpa a Dios de nuestras desgracias. Es bien saber que lo bueno viene de Dios, pero lo malo viene de Dios. ¿Tú qué crees? Saben, en la historia de Job hay algo interesante. ¿Quién es el que le está causando el dolor a Job? ¿Es Dios o es Satanás, el enemigo, el adversario, el destructor? La Biblia nos dice que fue Satanás el que causó dolor a Job, que fue Satanás el que acabó con su familia, que fue Satanás el que le quitó la salud por un tiempo a Job, que fue Satanás el que hizo descender fuego del cielo y quemó los rebaños de ovejas que Job tenía. Pero lo interesante aquí es cómo el siervo le dice a Job en el versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo. Para los judíos, o para ese momento, los siervos creyeron que fue un castigo de Dios por algo que quizás Job había hecho. Yo te pregunto, ¿qué había hecho Job para merecer esto? No había hecho nada, no hizo nada. Y esta historia es nuestra historia, porque nosotros nos encontramos en el mismo conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y la mayoría, todas las cosas malas que nos suceden a la humanidad, las muertes, los terremotos, las inundaciones, el fuego en los bosques, la enfermedad, no viene de Dios. Viene de un destructor que no quiere verte feliz. Viene del enemigo de Dios que quiere acabar con tu existencia. Entonces, teniendo esto ya como trasfondo, quiero entonces que revisemos lo que pasa en este tema. ¿Cómo destruye Dios? ¿Cómo es que Dios destruye? Tenemos que tener en cuenta que hay un Dios amante de sus hijos, pero también tenemos que tener en cuenta que hay un enemigo que quiere destruirte. Y cuando digo quiere destruirte, quiere aniquilarte, quiere matarte, quiere matar a tus hijos, quiere colocarte enfermedad, quiere hacerte sufrir.
Y yo quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 34, porque el libro de Éxodo, si no lo sabemos leer, si no vamos y entendemos realmente lo que dice la Biblia, podríamos pensar de que Dios es un Dios tirano, un Dios castigador. Pero el libro de Éxodo, en el capítulo 34, versículos 6 y 7, nos enseña algo interesante. Éxodo 34, 6 y 7. Jehová pasó por delante de él y exclamó: Jehová, Jehová, Dios fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Estos dos versículos, si no los sabemos leer, si no sabemos realmente lo que dice la Escritura, nos dan a entender que Dios es bipolar. ¿Tú crees que Dios es bipolar? En el versículo 6 nos muestra un Dios amante, un Dios perdonador, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso. Pero en la parte del versículo 7 nos dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres. La palabra castigar aquí está mal traducida. En otras versiones tú no vas a encontrar la palabra castigar, sino que vas a encontrar la palabra visitar. ¿Qué quiero decirte? Dios te visita en tu iniquidad. Dios te visita en tu pecado, pero no te visita para castigarte, como nos han enseñado. Dios te visita para hablar contigo, para decirte: dame tus pecados y yo te daré mi bondad, mi misericordia, mi amor. Pero nos han enseñado que ese versículo es un Dios que está listo con el látigo para darnos duro, para darnos en nuestra iniquidad. Yo te pregunto, ¿qué hace o qué ha hecho Dios en tu iniquidad? ¿Te ha castigado? No te ha castigado, pero Dios sí te ha visitado, porque Dios es amor y Dios quiere que tú reflexiones y que ese pecado que tienes oculto, que ese pecado que te está alejando de Él, tú se lo des a Él para Él poderte dar su misericordia, su amor, su bondad. ¿Qué hace Dios en tu iniquidad? En tu pecado, te visita. Dios te visita, porque Dios es un Dios misericordioso, un Dios bondadoso. Así que no podemos entender este versículo como que Dios quiere castigar a los hijos de los hijos. No, Dios visita generación tras generación para que esa persona deje de tener ese pecado, deje de tener esa iniquidad. Y Dios visita cada generación porque Dios es amor. Interesante nosotros saber que Dios no castiga al pecador como nos han hecho creer, que quizás nos manda, si somos malos, nos manda a un lago de fuego a purificarnos allá, a pagar nuestras condenas hasta que nos purifiquemos y podamos pasar al cielo. Son ideas de la tradición, son ideas que nos han hecho creer en un Dios duro, en un Dios malvado, en un Dios que nos destruye si pecamos. Pero la Biblia nos muestra totalmente a un Dios diferente, un Dios compasivo, un Dios que a pesar de tu pecado, un Dios que a pesar de que te hayas ido un día lejos de Él, todavía te visita en tu iniquidad. Quiero entonces preguntarles, ¿es Dios bipolar? ¿Será que Dios cambia como nosotros? Hoy estamos contentos y en la noche nos desanimamos.
La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Dios es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Nos han hecho ver que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios totalmente diferente al Dios del Nuevo Testamento. Pero realmente Dios es el mismo siempre. Quiero entonces darles algunos ejemplos, algunas evidencias de cómo castiga o cómo destruye Dios. No es como nosotros nos imaginamos. Y yo quiero entonces que vayamos al libro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, versículos 4 al 8. Números 21, 4 al 8. Dice lo siguiente: Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente en Israel. Saben, este versículo nos hace ver un Dios tirano, un Dios al que tú no le puedes decir nada, porque si tú le dices algo, si tú te molestas con él, te va a castigar. Y este versículo ha hecho creer a la gente, pero ¿cómo es posible que el mismo Dios que ha libertado a su pueblo los esté destruyendo? ¿Saben? Dios no destruye a sus hijos, porque Dios es amor y Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios de compasión. Y este versículo nos muestra que el pueblo se ha rebelado contra Dios, que el pueblo se ha quejado contra Dios. Y Dios lo único que hace entonces es apartar el cerco que tiene a su pueblo, y permite que vengan entonces el destructor y haga su obra. En el desierto existen las serpientes y existen los animales venenosos. Ahora, ¿por qué todavía aún el pueblo no había sido mordido por las serpientes durante su peregrinaje por el desierto? ¿Sabes por qué? Porque la protección de Dios estaba allí como un cerco, porque Dios los estaba protegiendo de todo eso. Pero los hijos de Dios le dijeron a Dios: Señor, estamos cansados ya contigo, estamos ya hastiados contigo, déjanos volver a Egipto. Y entonces Dios, como Dios respeta la libertad, lo que hizo Dios fue quitarse de allí y dejar que el pueblo sufriera las consecuencias de su decisión. Y cuando Dios quitó la protección, salieron del desierto las serpientes y los escorpiones y empezaron a morder al pueblo de Israel. Pero sabes, el versículo siguiente de Números 21 nos da a entender que no fue Dios el que decidió el castigo. Dice el versículo 7: Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que aleje de nosotros estas serpientes. ¿Sí? El pueblo reconoció que fue por culpa de ellos que vino esa destrucción. No fue Dios que envió las serpientes. Las serpientes estaban allí, solo que Dios había impedido que mordieran a su pueblo. Y eso es lo que pasa hoy en día. Cuando nos pasa algo trágico en la vida, empezamos a decir como el profeta Habacuc: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué me sucedió esto a mí? Si el mundo es tan grande, ¿por qué precisamente a mí? ¿Por qué mi padre murió de cáncer? ¿Por qué permitiste que mi hijo muriera? ¿Por qué permitiste que mi hogar se destruyera? Pero sabes, así como Job, debemos entender de que Dios no es el culpable de nuestras desgracias.
Estamos en un conflicto cósmico donde hay un enemigo que te quiere destruir, donde hay un enemigo que quiere acabar con tu felicidad, con tu familia, que quiere quitarte la vida. Entonces vemos que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios tiene un cerco con su pueblo. El libro de Isaías en el capítulo 5 nos dice cómo es que Dios protege a su pueblo. Y en el libro de Isaías se cuenta la parábola de la viña y dice así: tenía mi amado una viña fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Y tú puedes seguir leyendo la historia del capítulo 5 de Isaías. Isaías nos está mostrando un Dios que protege a su pueblo, un Dios que cerca a su pueblo para que nada ni nadie le pase por encima, para que no le suceda nada. Pero cuando el pueblo se rebela, entonces Dios se aparta. Como Dios es nuestro cerco, Dios se aparta. Como hay gente que no quiere saber nada de Dios, que le dice a Dios: Señor, déjame quieto, no me molestes, aléjate de mí. Dios respeta tu decisión y respeta tu libertad. Así que Dios, como es tu cerco, se quita de en medio de ti y viene el destructor y te lastima con enfermedades, te quita tus familiares y te destruye. Y es allí cuando tú empiezas a reclamarle a Dios: ¿por qué me pasó esto a mí? Pero Dios lo único que ha hecho es cuidarte, es cercarte, para que nada ni malo te pase a ti ni a tu familia. Entonces tenemos aquí un cuadro interesante. Tenemos a un Dios inocente y tenemos a un enemigo que tira la piedra y esconde la mano. Tira la piedra y esconde la mano. Y nosotros, como no conocemos a Dios, entonces empezamos a decir: eso viene de Dios. Eso fue que Dios lo permitió. Eso es que Dios. Cuando Dios es inocente, Dios está cargando con algo que Él no ha hecho. Por eso el libro de Isaías en el capítulo 53 nos dice que Jesús pagó la deuda que tú debías pagar. Por eso en el capítulo 53 de Isaías nos dice que como cordero fue llevado al matadero sin abrir su boca, y todo el pecado cayó sobre Él sin merecerlo. Lo mismo pasa cuando tú empiezas a cuestionar a Dios por lo que te está pasando. Dios no es culpable. Dios es inocente de todas las desgracias que te pasan. Entonces, debemos entender de que Dios quiere lo mejor para ti y que Dios no te ha mandado enfermedades, que Dios no ha destruido tus sueños. Es el enemigo, el destructor, que está haciendo esto para hacer quedar mal a Dios, para que tengamos una imagen errada de Dios. Hay otro ejemplo en la Biblia y está en el libro de Jueces. Jueces, en el capítulo 16, cuenta la historia de Sansón. Quizás has escuchado hablar de este personaje bíblico, el hombre más fuerte que haya existido hasta nuestros tiempos, Sansón. Un personaje que fue elegido por Dios desde antes de nacer con un propósito, así como tú y como yo, pero que se alejó de los caminos de Dios y pagó con su vida esta decisión. Samuel 16:20 nos dice lo siguiente: y gritó de nuevo: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: esta vez me escaparé como las demás. Pero lo que no sabía era que Dios ya se había apartado de él. La historia de Sansón es la historia de miles de personas jóvenes, personas que se les dio un consejo, personas que fueron aconsejadas, pero que sin embargo hoy día están pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Sansón fue elegido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud filistea. Y Dios le había dicho que no se uniera con mujeres distintas a su pueblo. Sin embargo, Sansón se enamoró de otra mujer filistea
Y por causa de esa mala decisión, Dios se apartó de él. Sansón le dijo a Dios: Señor, ¿sabes qué? Yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. No te entrometas en mi vida. Aléjate de mí. Y el versículo 20, lastimosamente nos dice que fue Sansón el que decidió que Dios se apartara de él. Y el versículo 28 nos dice lo siguiente: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. ¿Saben? A pesar de que Sansón le había dicho a Dios: aléjate de mí, no me molestes, vemos que Dios visitó a Sansón en su iniquidad y le mostró su amor, su misericordia. Lastimosamente, la historia de Sansón nos dice que Sansón murió, Sansón le sacaron los ojos, y una historia difícil, compleja. Hoy en día hay muchas madres y muchos padres que le dicen a su hijo, a su hija: ese hombre no te conviene, esa mujer no te conviene. Y hoy están pagando las consecuencias de no haber escuchado el consejo de su padre. La pregunta es: ¿de quién es la culpa del sufrimiento? ¿Del padre o la madre? ¿O del hijo? Del hijo desobediente, del hijo que no quiso escuchar a su padre. Dios es nuestro Padre, y como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Sin embargo, hay hijos que endurecen el corazón contra sus padres, que no quieren escuchar a sus padres, y lastimosamente terminan hiriéndose, terminan en un hospital, terminan muchas veces en un cementerio. Dios te visita en tu maldad, Dios te visita en tu iniquidad con un propósito, no para castigarte, sino para demostrarte su amor. Tenemos otro ejemplo que lo encontramos en el libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 10, nos enseña algo interesante. Primera de Crónicas 10 nos habla acerca de la muerte del rey Saúl. Y cuando nosotros no entendemos o no sabemos leer la Biblia, vamos a pensar de que Dios es un Dios duro. Es un Dios que no perdona ni lo mínimo que tú haces. Pero la Biblia nos muestra que Dios es amor. No dice que tiene amor, que es amor. Primera de Crónicas 10:4 dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan mofa de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. ¿Cómo murió Saúl? Saúl murió suicidándose. Murió Saúl. Él tomó la decisión. Y si tú lees la historia completa de Saúl, te darás cuenta de que Saúl abandonó a Dios, no Dios a Saúl. Saúl le dijo a Dios: Dios, no me molestes, Dios, aléjate de mí, déjame hacer mi voluntad. El versículo 13 nos dice lo siguiente: así murió Saúl a causa de su rebelión con que pecó contra Jehová. No fue Dios quien le quitó la vida a Saúl. Fue Saúl el que eligió suicidarse. ¿Sabes por qué? Por su pecado. Aún en su pecado Dios lo visitó, pero lastimosamente Saúl no quiso reconocer ni quiso arrepentirse de lo que había hecho. Muchas personas mueren con un pecado porque su orgullo puede más que el amor de un Dios perdonador. Muchas personas hoy están en las clínicas con un cáncer de pulmón, pero si se les dijo que no fumaran, si se les dijo que eso era maligno para el cuerpo, es más, la cajetilla, la caja de cigarrillos le dice al fumador: el tabaco es nocivo para la salud. Pero nosotros no queremos entender y empezamos a fumar, y tiempo después nos aparece un cáncer de pulmón y empezamos a decirle al Señor: pero Señor, ¿por qué a mí? Y empezamos a cuestionar a Dios y a culpar a Dios de nuestra decisión de fumar. Yo te pregunto, ¿quién tuvo la culpa? ¿Dios o tú?
Dios es inocente de lo que te está pasando. Porque tú sabías que el alcohol, que el cigarrillo te pueden destruir la salud y te pueden llevar a perder la vida. Y hoy encontramos miles de personas quejándose contra Dios por la situación que están viviendo. Pero Dios no es el culpable de lo que está pasando en el mundo. Dios no es el culpable de lo que está pasando con tu vida. Son tus decisiones, son tus propias decisiones. Quiero también entonces mostrarle una cita bíblica más. En el libro de Mateo, en el capítulo 23, hay algo interesante. Mateo 23, versículo 37 al 39. Mateo 23, 37 al 39 dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisisteis? Vuestra casa es dejada desierta. Pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre de Jehová. La historia de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de la muerte de Jesús muestra algo interesante. Dios siempre ha querido juntar a sus hijos. Dios siempre ha querido ser esa gallina protectora. Dios siempre ha querido que no te pase nada mal. Y quiero colocarles un ejemplo aquí. Dios se muestra como una gallina aquí, como una gallina que cuida sus polluelos. ¿Y de qué cuida sus polluelos? Del águila que está arriba dando vueltas, esperando que algún polluelo se aleje de esa gallina. Y Dios es la gallina y nosotros somos sus polluelos y nosotros estamos bajo las alas de Dios. Pero nosotros empezamos a decirle: Señor, yo quiero salir, déjame salir. Y Dios no, Dios quiere tenerte allí. Pero nosotros: Señor, déjame salir, déjame salir. Y empezamos a darle picotazos a Dios, a la gallina, ¿cierto? Y entonces la gallina no quiere dejar salir a sus polluelos porque sabe que si se aleja, si deja salir a su polluelo, sabe cuál será la suerte de ese polluelo. Y entonces ese polluelo le dice a la gallina: déjame ir, no te entrometas en mi vida, déjame hacer lo que yo quiera. Entonces, lastimosamente, la gallina abre las alas, el polluelo sale y entonces el águila, el aguilucho, viene y destruye a ese polluelo. ¿Y sabes lo que dice Dios? Destruí a mi hijo. Lo destruí porque se salió de mi protección y no pude hacer nada para protegerlo, porque él decidió salirse de mi protección. Así destruye Dios. Dios destruye cuando tú eliges no tener a Dios en tu vida. Dios destruye cuando tú saltas el cerco y sales de la protección de Dios. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios te está protegiendo? ¿Sabes por qué tú estás vivo, viva hoy? Porque esa gallina no se ha cansado, a pesar de los picotazos que tú y yo le damos, no se ha cansado de protegernos. Hasta el momento que tú le digas y mires a Dios a los ojos y le digas: aléjate de mí, déjame en paz. Entonces esa gallina abrirá las alas y vas a ser destruido, no por Dios, sino por el enemigo de Dios. Es difícil entender esto. Dios nos quiere dar libertad. Dios nos quiere proteger de todo lo que nos está pasando. Y sabes, el conflicto de los siglos, en la página 33, dice lo siguiente. Quiero que presten mucha atención al comentario bíblico de este versículo. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Esto piensan los judíos. Así es como el gran engañador Satanás procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor de Dios
y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetuadas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. Conflicto de los siglos, página 33. Un comentario bíblico nos dice esto. Los judíos le echaron la culpa a Dios de su desgracia, pero fue su propia decisión la que apartó la protección de Dios, y vinieron los romanos en el año 70 y mataron miles de judíos y quemaron el santuario, el templo, y destruyeron la ciudad como Jesús lo había dicho. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces Dios quiere juntarte como la gallina junta sus polluelos y tú quieres salirte debajo de sus alas? En el libro de los Salmos, en el capítulo 91, un salmo muy conocido, nos dice lo siguiente. Salmo 91, del 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Su escudo y su protección es la verdad. En el Salmo 91 se nos muestra a Dios como una gallina, protegiendo a sus hijos, sus polluelos, del cazador, de Satanás, de ese león rugiente que anda buscando a hijos que quieran abandonar la protección de Dios. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere protegerte como la gallina protege a sus polluelos. No dejes que tu orgullo, no dejes que tu iniquidad te destruya. No dejes que Satanás te haga creer que tus desgracias vienen de Dios, como quizás pasó en la historia de Job. Otro ejemplo que tenemos es la matanza, o fue la matanza de los primogénitos en Egipto. Yo quiero que me acompañes al libro de Éxodo, capítulo 7, porque el libro de Éxodo nos muestra, o nos quiere mostrar algo interesante. Éxodo capítulo 7, versículos 2 al 4 dice lo siguiente. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará al faraón para que deje ir de su tierra a mis hijos. Pero yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Versículo 4. El faraón no os oirá, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. ¿Saben? Muchas personas dicen, pero ¿cómo es posible que Dios haya creado a Faraón simplemente para endurecer su corazón? ¿Cómo es posible que Dios haya creado a Faraón solo para demostrar su poder? Y muchas veces nosotros hemos creído eso, pero ¿cómo es posible que Dios cree a un ser humano para demostrar su poder? ¿Cómo es posible que un Dios de amor haga eso? Muchos también dicen o creen en la predestinación de Judas. No, Judas fue creado para traicionar a Jesús, pero eso es falso. Y yo quiero demostrarte aquí el comentario de Patriarcas y Profetas nos da la ampliación, nos amplía estos versículos. Patriarcas y Profetas, página 283-284. Los que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido su primogenitura o su primogénito por obra del destructor, pero a ninguno hogar de Israel llegó aquel ángel exterminador. Saben, aquí está hablando cuando se destruyeron los hijos de los primogénitos en Egipto. Pero en el capítulo 3 del versículo de Éxodo, capítulo 3 de Éxodo, versículo 19 y 20 nos dice algo interesante. 19 y 20 dice: yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por la fuerza.
Pero yo extenderé mi mano e iré a Egipto con las maravillas que obraré en el país y entonces os dejará ir. Dios no endureció el corazón de Faraón. Dios no endureció la cerviz de Faraón. ¿Sabe? El deseo de todas las gentes, en la página 289 nos dice lo siguiente: no es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón, no es Dios. Él les manda luz para corregir sus errores y conducirlos por sendas seguras. Es por el rechazamiento de esta luz como los ojos se ciegan y el corazón se endurece. No fue Dios quien endureció el corazón de Faraón. Dios le mandó luz al Faraón. ¿Y sabes cómo le mandó luz Dios al Faraón? Su padre, su abuelo, conoció a Dios. Pero este Faraón se propuso no conocer a Dios, al Dios de los israelitas. Y entonces esa luz que Dios le había enviado se convirtió en tinieblas. Y esa luz endureció su entendimiento, endureció su corazón contra Dios y no quiso dejar ir a su pueblo. Pero algo interesante pasa. La muerte de los primogénitos no fue culpa de Dios. La muerte de los primogénitos la realizó el destructor. Yo quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44 nos dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, pues es mentiroso y padre de mentira. Jesús está diciendo que Satanás es un homicida. Un homicida es aquella persona que quiere matar, quiere quitar la vida de otra persona. Y allí mismo, en el libro de Juan, el capítulo 10, versículo 10, dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Saben quién mató a los primogénitos en Egipto? No fue Dios, como quizás hasta ahora tú estás creyendo. No fue Dios. Patriarcas y Profetas nos dice: los hubiesen dejado de cumplir las instrucciones que el Señor dio, que pintaran su dintel, que pintaran con sangre, cierto, de cordero, habrían perdido su primogénito por obra del destructor, de Satanás. Pero a ningún hogar de Israel llegó el ángel exterminador. Saben, esta cita fue sacada del inglés, y en inglés dice lo siguiente: The Deadly Angel, el ángel de la muerte, fue quien llevó esta obra a cabo. No fue Dios, como quizás tú piensas. Fue el destructor, ese que quiere matar y destruir. Entonces, Dios quería salvar no solamente a los israelitas, Dios quería salvar a los egipcios, y por eso las primeras 3 plagas cayeron sobre israelitas y egipcios. Y es más, tenemos en el Antiguo Testamento que cuando Israel salió, con ellos también salieron esclavos de otras naciones y muchos egipcios que aceptaron a Dios como su Salvador. Cuando Dios visitó a Faraón, lo visitó en su iniquidad, pero Faraón endureció su corazón contra Dios y sufrió las consecuencias. Dios se apartó de él y cayeron las plagas destructoras hasta que perdió su primogénito por obra del destructor. Dios quiere protegernos. Dios quiere librarnos de la mano del destructor. Dios quiere que tú y yo tengamos vida y que la tengamos en abundancia. ¿Quién te destruirá entonces a ti? ¿Será que Dios te va a destruir? En el libro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice lo siguiente el apóstol Pedro: velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. No es Dios quien te destruye. No es Dios quien trae las calamidades a tu vida. No es Dios quien trae la enfermedad a tu vida. Es el destructor, es el enemigo, es el que no quiere verte feliz. ¿Y sabes por qué no te quiere ver feliz? Porque él se trajo una tercera parte de las estrellas del cielo
Él engañó la tercera parte de los ángeles celestiales y Él ha dejado un vacío. Él ha dejado un hueco en el corazón de Dios. Y Dios quiere llenar ese vacío, ese hueco que el enemigo causó en el cielo contigo. Dios quiere darte la vida eterna. Dios quiere que tú seas parte de su pueblo, de su pueblo salvo. Dios quiere protegerte bajo sus alas. No permitas que tu indiferencia, no permitas que tu libertad te lleve lejos de Dios y que el destructor acabe contigo. Satanás quiere destruir tu vida. Satanás quiere verte desdichado, verte triste. La pregunta que se hizo el profeta Habacuc fue respondida. Dios le dijo, es que yo no soy el culpable. La vida que tú elegiste es la que causa dolor. Job murió sin saber lo que pasó. E inclusive no vas a encontrar en el libro de Job que Dios le haya dicho a Job, mira, pasó esto o aquello. Dios no le explicó nada a Job. Job murió sin saber su historia. Porque si Dios hubiese acusado a Satanás, Dios hubiese ido contra su carácter. Porque Dios es amor y Dios está limitado por su carácter. El único que puede limitar a Dios eres tú. Dios no te puede forzar a entrar a su protección, debajo de su protección. ¿Cómo destruye Dios? Dios destruye cuando tú eliges salirte de su protección. Dios destruye a aquel que se quiere alejar de Dios bajo sus alas y coge un camino lejos. Pero lo más importante, que aún allí Dios te visita, no para castigarte, sino para demostrarte su amor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que podamos todos estar cobijados bajo esa gallina, bajo esa protección divina, para poder seguir conociendo un Dios, el cual nos han enseñado equivocadamente. Dios no castiga a nadie, Dios no destruye a nadie. La misma decisión del ser humano lo lleva a la destrucción. Comparte este video con tus amigos, con tus familiares y gracias una vez más por estar con nosotros. Dios te bendiga.